Estas son unas breves recomendaciones para la redacción de un protocolo en lenguas latinas, en principio. Y hablo de lenguas latinas porque el contrapeso siempre es el inglés. Como la mayor parte de literatura, sabéis, biomédica está en inglés, la más potente, pues estamos muy sesgados por ciertas expresiones. Así es que en algunos casos ya veréis que estamos utilizando expresiones que podrían mejorarse, ¿no? Pero en cualquier caso, y viendo lo que he leído de vuestros trabajos, mis recomendaciones es que utilicéis siempre una redacción simple, directa y con frases cortas. Esto significa que no tiene que haber en todo el texto casi ninguna frase más larga de 1,5 líneas o 2,5 líneas como muchísimo. Si uno tiene una frase de 3, 4, 5 líneas, vamos mal porque cuesta muchísimo de seguirla, ¿no? Así es que la recomendación es redacción simple, muy directa y con frases muy cortas. Y corta significa menos de 2 líneas siempre que sea posible. La segunda es ser muy precisos con lo que decimos, ¿no? Las perífrasis son bastante pesadas en una lectura científica. Por ejemplo, yo puedo decir marcadores de lesión miocárdica o bien puedo hablar de las troponinas directamente. Si digo troponinas, todo el mundo me entiende, sabe de qué hablo y sabe qué marcador estoy utilizando. Si digo a medio plazo, estoy utilizando un término que tiene un componente subjetivo muy grande. Por lo tanto, para mí medio plazo, pues igual son 5 años y para alguna de vosotras pueden ser 6 meses y para otro puede ser 1 año. Así es que en lugar de utilizar estas medidas imprecisas, mi sugerencia es que se utilice algo más preciso. Por ejemplo, a 1 año, ¿no? O a 2 años o a lo que sea, pero una medida precisa. La otra cosa es que las afirmaciones es mucho mejor sustentarlas con citas. Siempre que uno dice, pues la mortalidad es muy alta en no sé qué, o el número de casos está creciendo, bueno, todo esto está muy bien, pero tienes que apoyarlo en una cita. Y tienes que preferir siempre cifras a afirmaciones genéricas. Por ejemplo, decir que en Europa hay muchas muertes por infarto es un brindis al sol, es como decirle al vecino cuando te lo encuentras en el ascensor, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, hoy si no llueve, pues igual sale el sol. Bueno, claro, nadie va a negar que esto sea cierto, ¿no? Pero no es nada concreto, ¿no? En cambio, si dices, acabo de mirar la aplicación del tiempo y parece que hoy lloverá un poco a las 11 de la mañana. Es mucho más preciso y tienes una cita, ¿vale? Pues esto es lo mismo, ¿no? En lugar de decir que en Europa hay muchas muertes por infarto, tienes que decir la mortalidad por infarto en Europa es de 120 por 100.000 habitantes y año. Y con eso has hecho una afirmación precisa, concisa y contundente, ¿no? Porque ahí tienes un número y la gente puede calcular, si sabe la población europea, cuántas muertes hay en Europa, si quiere, ¿no? Y además, si eso lo sustentas con 1 o 2 citas, pues ya lo tienes. Más recomendaciones. Tendemos a utilizar los gerundios, probablemente porque es una contaminación del inglés, ¿no? Por ejemplo, se usan muchas técnicas de revascularización, siendo el cateterismo no sé qué, pues el más frecuente. No, el siendo probablemente es un anglicismo, ¿no? Porque en inglés se utilizan mucho los gerundios de una manera más normalizada. Para nosotros tenemos muchos más recursos para expresar esto, ¿no? Puedes empezar diciendo, pues el cateterismo cardíaco es la técnica de revascularización más usada, ¿no? Y es una afirmación mucho más directa. Si además le pones ahí un número de cuántas se utilizan cada año en España o en Portugal o en donde sea, y una cita, pues ya está, ya has ganado la partida porque el lector está cautivado por tu conocimiento y por el detalle que estás proporcionando. La otra cosa que también nos viene mucho del inglés es utilizar la voz pasiva, ¿no? Por ejemplo, el tabi fue usado, es un claro anglicismo, porque ahí ellos no tienen el pasivo reflejo como nosotros, que es el se usó el tabi,
que suena mucho mejor. A mí me suena mucho mejor. Se usó el tabi que no el tabi fue usado, que en inglés sí que es correctísimo, ¿vale? Otros anglicismos pueden ser severidad por gravedad, evento por acontecimiento, y hay muchos otros que seguro que identificáis cuando intentéis escribir. No es que no se admitan en las revistas, por ejemplo, en castellano, pero francamente creo que es un atentado contra la integridad de la lengua, ¿no? Y termino con estas dos recomendaciones. Hay una figura que son las metonimias, ¿no? Que en las que lo que hacemos es describir lo que se hace, ¿no? De una manera abruptamente genérica. Por ejemplo, se antiagregó a los pacientes. Esto realmente es una metonimia, ¿no? que viene de la palabra antiagregación plaquetar, pero no se antiagrega a los pacientes, en realidad se administran antiagregantes a los pacientes, ¿no? Pero bueno, creo que esto en el lenguaje coloquial lo utilizamos cada día, ¿no? Hemos antiagregado al paciente de la 32 porque no sé qué. Bueno, pues vale. En términos coloquiales está bien, pero cuando lo escribes no es correcto. La otra cosa es la sinécdoque, en el que utilizas el todo por la parte. Por ejemplo, se incluyeron todos los infartos en el estudio. Bueno, no incluiste infartos, incluiste pacientes con infarto en todo caso, ¿no? Por lo tanto, intentad no coloquializar el texto para que gane en contenido científico y en verosimilitud científica, ¿vale? Finalmente, mi consejo es, igual que en la vida, ¿no? Utilizar una redacción asertiva. Ser asertivo, es decir, ser amable, franco, abierto, directo, adecuado, sin ofender a nadie, ¿no? Creo que es siempre mucho más eficaz en nuestras relaciones humanas y sobre todo en la comunicación científica, ¿no? Si la gente ve que lo que dices es sincero, claro, y que estás ahí describiendo honestamente lo que has hecho, pues le cuesta mucho menos seguir leyendo y creerte lo que les vas a decir, ¿vale?